Estudiantes, muy buenos días. El día de hoy es nuestra segunda sesión. Para ello, les doy la bienvenida y al mismo tiempo vamos a compartir el material para el día de hoy. Esperando que podamos aprender juntos el día de hoy y que ustedes presten la atención del caso. Muy bien, ya podemos ver el material, chicos. Necesito que ustedes me afirmen para poder iniciar la clase. Con el pulgar arriba, por favor, me afirman si ya está todo bien. Muy bien. Entonces ahora, chicos, vamos a iniciar con la historia universal. Esta vez es la segunda sesión y nuestra sesión es la revolución científica. ¿Ya? Es la primera revolución científica del mundo. Imagínense todos los cambios que el mundo sufrió en ese entonces, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver a los hombres que se dedicaron a investigar, a filosofar, y qué nos dejaron como herencia, y que posteriormente, siguiendo estudiando ese camino, se pudieron encontrar muchos otros descubrimientos, porque el mundo ha tenido la primera revolución industrial, la segunda y la tercera que la vivimos hace poco con todo este mundo tecnológico que está en nuestras manos. Muy bien. ¿Qué es la revolución científica? Un poco vamos a hablar sobre lo general, ¿no? Si bien los orígenes de la ciencia moderna se remontan al Renacimiento, cabe decir al siglo XV, estoy hablando de los años 1600, fue en el siglo XVII, en los años de 1700, cuando en el Perú se encontraba en pleno apogeo el virreinato, ¿ya? Que alcanzó un impulso notable gracias a las matemáticas y a la astronomía. Estos descubrimientos contribuyeron a modificar la percepción que se tenía del mundo y el tipo de explicaciones que se daban sobre él. A las explicaciones religiosas basadas en la fe, le sucedieron científicas basadas en el método científico. Este nuevo conocimiento fue más obra de hombres aislados que de la cultura oficial. La ciencia del siglo XVII se origina en Italia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, chicos, esta pequeña introducción? Que el mundo vivía pues una increíble fe por la iglesia, pero muchos hombres empezaban a preguntarse si todo lo que se decía era cierto y empezaban a investigar grandes matemáticos, físicos. Y en ese en el siglo XVII, en que todos estos científicos individuales, porque no eran en conjunto, eran individuales que cada uno iba encontrando una respuesta a sus pensamientos, a lo que ellos sentían, que toma impulsos en el siglo XVII. Y nace todo este impulso en Italia, continúa Francia y los otros países. Pero vamos a estudiar ahora a uno cómo fueron aportando en este mundo de la ciencia. En el campo artístico no se quedaron tampoco. Recuerden que la ciencia tiene que ver también con lo artístico, ¿ya? Yo les he puesto una imagen de la iglesia que está en Santa Beatriz, en el Perú, más o menos por la cuadra 7, cerca al Parque de las Aguas, en Lima. Yo quiero ponerles imágenes de iglesias que ustedes cuando caminen o viajen ustedes puedan conocer. Esta iglesia es preciosa, me llamó mucho la atención. Tiene que ver con la construcción del siglo XVII, porque está hecho en un detalle barroco, un acabado precioso, ¿ya? Esta forma de construcción denominada época del barroco logra difundirse tanto en los países católicos como en los protestantes. El barroco, que es esa forma de construir con muchos acabados, se plasmó en distintos ámbitos, en la pintura, en la música, en la arquitectura, la escultura y literatura. La difusión del conocimiento siguió siendo bastante etilista, exclusivamente para las altas esferas. Era muy caro pertenecer a un mundo de élite. La gente humilde tenía que trabajar para poder subsistir. Solamente aquel que tenía dinero podía darse el privilegio de poder estudiar estas cosas que más llenaban el alma y el espíritu.
pero hay un tema cultural del renacimiento, en que el hombre va encontrando el espíritu, sus conocimientos y lo va plasmando a la humanidad. La mayor parte de la población era analfabeta y rural. Solo las élites, o sea, la clase alta, podía acceder a una educación superior, donde destacaron los jesuitas, ¿no? Una corriente de una iglesia, de la iglesia católica, los jesuitas, y muchas de las familias pues vivían en el entorno. Entonces estos se destacan por ingresar a este mundo cultural, a ser artistas, pintores. Otro ejemplo que podemos destacar es que cuando ustedes viajen, por ejemplo, a Arequipa, Tacna, Lima, etcétera, van a poder apreciar iglesias, pero observen el interior, las bóvedas preciosas con unas pinturas de ángeles del cielo que dan una impresión maravillosa. Es un trabajo, chicos, de muchos años. Y por ello causa mucho asombro y hay muchas personas que van visitando los lugares y el primer lugar que ingresan para poder admirarse son justamente las iglesias y las capillas de la época colonial. Muy bien, vamos a seguir compartiendo. Ya estamos en la época moderna, en la ciencia moderna. Y recordemos que la etapa moderna, a ver chicos, si vemos un poco la cronología del mundo, nace pues con la caída del imperio romano de Oriente, ¿ya? Hasta la caída de Francia, hasta la Revolución Francesa. En ese espacio es donde el hombre empieza a aprender y a transmitir sus conocimientos. Pero vamos a ver también que muchos de ellos a veces se contradecía con la iglesia. En ese entonces, muchos de estos científicos corrían el peligro de morir en la hoguera, pues las autoridades, la iglesia, consideraba que ellos estaban blasfemando y muchos de ellos fueron muertos en la hoguera por sus pensamientos. ¿Ya? En la ciencia moderna, que se da en el siglo XVII, fue la época de los grandes inventos y de los mayores descubrimientos y avances de la ciencia moderna. La percepción del mundo se volvió más racional, en contraste con los tiempos medievales que estaba centrado en la fe y la religión. Como que la gente no se preguntaba por qué vivía. Creían en la fe increíble y producto de esa fe que antecedió a esta corriente de la ciencia, destácanse pues Santa Rosa de Lima, ¿no? Destácanse Santo Toribio de Mogrovejo, donde el hombre vivía por la fe. Pero esa época de revolución de la Iglesia Católica que vivió el mundo, porque lo vivió el mundo, y en el Perú también lo vivimos, antecedió a el descubrimiento de muchas cosas en el mundo, de muchos filósofos, de muchos pensadores, de muchos físicos, matemáticos que fueron descubriendo y que fueron dando paso a lo que hoy nosotros entendemos como ciencia y podemos conceptualizar al mundo como lo conceptualizamos. Muy bien. Los avances más científicos se dieron en las matemáticas, cuyos principios se aplicaron en distintas ramas de la ciencia: la física, la óptica y la mecánica. Por ejemplo, es en esta época, mis queridos estudiantes, que se descubren los lentes para poder mirar desde muy lejos y sirvieron para poder encontrar el camino de muchos navegantes que utilizaban sus, sus largavistas para poder ver muy lejos. En esta época es donde se descubren estos. Cambia, por ejemplo, la rutinaria forma de tejer con la máquina de tejer. La mecánica va mejorando. Las primeras bicicletas salen. Y vamos a ver ahora en la forma de bicicletas y cómo ahora pues se han ido transformando en herramientas bastante sencillas, al mismo tiempo prácticas. Este rápido avance científico fue posible en gran parte por el interés que mostraron los reyes, los nobles y ricos burgueses de Europa. Indudablemente, chicos, la persona que iba a investigar no tenía tiempo de trabajar. Tendría que ser una persona que tenía una posición económica que le permitiese poder investigar días y días, horas tras horas, y luego poder empezar a sacar libros y textos, o poder ser profesor de una universidad y empezar a trabajar mucho el tema de la ciencia.
aún la vida le corría peligro, pues entendemos que la Iglesia Católica, estos nuevos pensamientos y avances eran como estar en contraposición con lo que se decía en la Iglesia Católica. Muy bien. El objetivo de esta edad moderna, chicos, era impulsar la investigación científica y los inventos tecnológicos para conseguir el progreso de sus países, de sus estados. Fue en Inglaterra, en Francia, donde se dieron la mayor parte de invenciones y descubrimientos. Esta situación contrasta con España, que se quedó a la saga en el pasado. Yo voy a tomar mis palabras para volver un poco a la clase que ya he llevado con ustedes e indicarles que recuerden que se les decía que, por ejemplo, cuando empezamos a estudiar el imperialismo, cuando los países poderosos empezaron a dividirse la tierra cual si fuese un pastel de torta, queriendo encontrar nuevos mercados, nuevas colonias en donde vender sus productos, es justamente cuando se da la primera revolución industrial. Y sus industrias empiezan a fabricar cientos y cientos de estos productos. Indudablemente requerían un mercado donde vender estos productos. De ahí que este fuera quizás el inicio de los pleitos y las rencillas de estos países poderosos como Inglaterra, Francia, Italia, quienes querían cada uno de ellos más territorios, colonizar más. Y nosotros estábamos en ese grupo. Pues los españoles vienen y nos colonizan a nosotros y durante 300 años España y Portugal nos vendieron muchos productos a nosotros. España monopolizando el comercio, ningún otro país, ningún imperio podía ingresar a territorio peruano, el virreinato peruano, para poder vender los productos. Habían monopolizado. Y según la historia, vendían cosas que a veces ni les hacían falta a los indígenas, como gafas de sol, chalina de seda, por ejemplo, para las indígenas. Entonces no era útil para ellas. Sin embargo, les obligaban a comprar y endeudadas tenían que pagar hasta su quinta generación. Muchas veces morían ellas y al morir sus hijos asumían su deuda de por vida y fue así como nuestra población se fue diezmando a través del maltrato que sufrían los indígenas en las minas y también nuestras mujeres en los obrajes. ¿Ya? Que ya les voy a ir explicando paso a paso, cualquier momento, sobre esta parte del virreinato. Pero estamos en la época moderna, muchos años, ¿ya? En Europa, y entonces decíamos que Italia, Francia e Inglaterra eran los países privilegiados en el tema de descubrir de estas grandes invenciones y descubrimientos. España no, ¿no? Y no sé si recordemos también, mis queridos estudiantes, que España no, porque no estaba preparada España. Recuerden que España en el año de 1531, para atrás, durante 700 años había estado invadido por los moros, los árabes. Indudablemente España se libera en el año de 1531 y se queda completamente con una economía frente a los países europeos. La economía española no era muy buena. Y la sola leyenda de un país de oro y plata no le permitía dormir a la reina. Por ello, quiso creer en esta leyenda. Buscó 3 socios de la conquista. Ya todos sabemos, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, quienes se aventuran en este sueño. Pasan muchas dificultades. Sin embargo, llegan al Perú y nos conquistan. Pero como eran personas, y estoy hablando de Francisco Pizarro, ¿no? No tanto de Hernando de Luque, que era un sacerdote, eran personas que no tenían mucha educación. Entendemos que al mirar un imperio tan vasto como el nuestro, la ambición lo cegó y el poder también. Y Francisco Pizarro quiso tomar los territorios más ricos en comparación con otros territorios del Perú, pero en esta parte eran mineras, por el oro y la plata. Almagro no estaba tan contento, ¿no? Y entonces empezaron las guerras civiles entre ellos. 10 años más tarde, luego de la conquista de los primeros conquistadores, 10 años, chicos, 1532 nos conquistan y 1542 terminaron ellos enfrentándose
y ninguno con vida para poder disfrutar lo que habían conquistado. Y aquí una gran reflexión. El poder sin el conocimiento no sirve. La ambición nos cega y por no haber hecho una división justa y equitativa y poder disfrutar lo que la vida les entregaba, simplemente terminaron muriéndose. Esto convino los planes del rey de España, quien envía al primer virrey del Perú. Y se olvidaron de quienes conquistaron y disfrutaron durante 300 años aproximadamente del virreinato del Perú, desde 1542 hasta el año de 1824, con la reafirmación de la independencia del Perú en la capitulación de Ayacucho realizado por don Simón Bolívar. Entonces, miren qué importante, chicos, es un poco conocer la historia del mundo para poder ubicarnos en el tiempo y el espacio. Siglo XVII, la Edad Moderna, inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente y culmina con la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, chicos, es el inicio de las grandes revoluciones en el mundo. Primero Francia, luego se rebelan los estadounidenses, pues ellos estaban sometidos por Inglaterra, las 13 colonias se liberan, se independizan, más tarde lo haría el Perú, y así sucesivamente cada uno va siguiendo, ¿no? el contexto histórico y terminamos liberándonos todos, ¿no? Para continuar con la historia republicana en nuestro país. Muy bien, hasta acá mis queridos estudiantes, ¿alguna apreciación? ¿Estamos entendiendo la clase? ¿Quisieran hacer alguna consulta, por favor? A ver, estudiantes, ¿qué les ha parecido? Yo entiendo que ustedes me están escuchando. Necesito que me respondan, que abran sus micros y me digan, profesora, si estamos escuchando, estamos acá, o simple y llanamente no están y no están escuchando la clase, chicos. Nosotros sí, sí estamos acá. Muy bien, Lila. Isabel, ¿la escuchamos, Isabel? ¿Está por ahí o se nos fue? Wilmer. Sí, me diga. Muy bien. Wilmer. Sí, me se escucha. Muy bien. Chicos, a mí me preocupa mucho. En verdad, solamente estamos 4 personas, 3 estudiantes y nadie más. Yo no sé si se podrá mirar luego el video, pero indudablemente también es un tema de orden y de disciplina, ¿no? Y de responsabilidad con nosotros mismos. Yo creo que la institución se preocupa porque sus maestros se preparen para venir a dar una clase. Porque indudablemente, perdonen la soberbia, yo me preparo para mis clases y eso se nota. Yo me quedo hasta las 3 de la mañana preparando mi clase, porque yo le tengo un respeto al alumno, a ustedes. Yo no puedo improvisar una clase, porque eso sería pasar con agua caliente. Y como yo les digo después en formación ciudadana, que tenemos que ser responsables con nosotros mismos, cuando una persona mayor de 55 años no le demuestra con su actitud que ella es responsable con ella misma. Ahora, chicos, si analizamos, la responsabilidad es con nosotros mismos. Yo me siento muy contenta del trabajo que realizo. Eso es una satisfacción personal al margen de que tenga 1 o 2 alumnos, porque yo me preparo para ese alumno que quiere escuchar. Y ese alumno que tiene un papá y una mamá que aportan económicamente a la institución, también debe de tener responsabilidad social, aún en esta etapa en que estamos en casa y no salimos. No hay justificación de decir que estuvieron en una reunión y se quedaron dormidos, no hay una justificación. Y si nosotros queremos aprovechar los recursos que esta etapa, este periodo nos da, tenemos que aprovechar estudiando. Ya no tenemos que levantarnos tan temprano para ir a la escuela, podemos estar en pijama, o sea, eso es un privilegio que tenemos hoy. Podemos estar con una taza de café. Entonces, chicos, aprovechemos. Por lo menos, disculpen, si hay 3, que sean muy buenos los 3. Y cuando yo les pregunte, atiendan y si algo no entienden, no está mal decir, Miss,
no se entendió, usted puede volver a repetir y yo no tengo ningún problema en repetir la clase. Pero me interesa mucho que podamos entender los procesos por los que pasó la humanidad para entender las causas y consecuencias de las guerras, la primera, la segunda, la tercera. ¿Por qué se da la revolución industrial? Gracias a que muchas personales, pudieron estudiar, investigar, y hoy día vamos a ver eso, chicos. Si esos hombres del siglo XVII, con nombres y apellidos que hoy lo vamos a estudiar, no se hubiesen puesto a pensar y estudiar durante horas tras horas, hoy no tendríamos y no gozaríamos de la tecnología que tenemos, y hay que agradecer. No solamente es, yo tengo un celular, un iPhone, pero pregúntate cómo se llegó a ese conocimiento. Si nosotros venimos de la época del Australopithecus, el hombre que tenía el cerebro muy parecido a la de un chimpancé, y el hombre evolucionado ha tenido que someterse a agreste naturaleza, ha tenido que combatir con animales, ha tenido que ser carroñero y comer carne, disculpando la expresión, chicos, carne que ya no estaba bien para sobrevivir. Ese hombre valiente que ha atravesado siglos, 5 millones de años para llegar a nuestra época, y hoy nosotros no valoramos. Y nos quedamos dormidos, no escuchamos, no aprendemos y no valoramos el esfuerzo de nuestros padres. Y eso a mí principalmente no me parece. Me parece que hay un contexto acá de respeto por el papá, la mamá que se esfuerzan, la abuela o quien les pague el estudio. Hay que aprovechar y hay que responder con el conocimiento y preguntándole ellos mismos. Probablemente su papá y su mamá tengan un conocimiento, un bagaje de lo que estamos hablando y van a poder dialogar en la mesa, chicos. Les recuerdo que ustedes son los Homo sapiens sapiens. Significa hombre 2 veces inteligente. Porque pueden controlar el medio ambiente de la naturaleza, pueden lograr cambiar el curso de la historia o pueden perjudicarla. Eso somos nosotros. Aquellos que nos comunicamos a través de una red social y que ya no necesitamos estar juntos para seguirnos sintiendo seres humanos sociables, conversar y sentir emociones. Eso somos nosotros y tenemos que darnos cuenta de ello. Por tanto, les pido por favor que si tienen algo que hacer, siempre me lo informen, así que damos 3 minutos para descansar y continuamos, pero no nos perdamos la hilación de la clase. Disculpen esta pequeña introducción, pero es algo que yo siento y debo de transmitirle a mis alumnos. Muy bien, chicos. Continuamos entonces, vamos a seguir compartiendo la pantalla de la historia universal, ¿ya? Muy bien. Y estamos acá entonces, chicos, con las grandes investigaciones y decíamos que es Inglaterra, Francia e Italia los países que se empoderan de este progreso y justamente querían descubrir más productos porque ellos querían pues vender y ser un país rico económicamente. Muy bien. Y vamos a ver ahora a los grandes hombres que fueron encontrando, los grandes científicos de esta época. La representación del mundo científico del siglo de la edad moderna. Chicos, acá atiendan, por favor. Giordano Bruno nace en el año de 1548. Si vemos la fecha que él nace 6 años después de que se crea el Virreinato del Perú en el año de 1542. Si ya hago el cuadro comparativo. Y este señor vive, ¿no? Tiene una vigencia hasta el año de 1600. Vive 52 años. Dominico Italiano es un muy católico, ¿ya? Pertenece a la iglesia de los dominicos. Elaboró una filosofía de ascendencia platónica. Tiene que ver con Platón y sus pensamientos de filosofía. Con rasgos esotéricos, misteriosos. Planteó la infinidad del cosmos y postuló una teoría panteísta. Decía él, Dios no tiene existencia separada del universo. O sea, sí le daba la existencia a Dios, pero unida al universo. Decía que Dios es el universo. Porque este filósofo admiraba el mundo. No podía concebir cómo se habían creado los planetas. Y él decía que el planeta era Dios. Que todo lo que él no podía entender y explicarlo con la razón,
inminentemente era Dios, estaba inmerso. Dios y el mundo y la naturaleza eran uno solo. La Inquisición lo condena a la hoguera por ese pensamiento. Pero hoy muchas personas pensamos en esotería. Nos leen la carta o nos guiamos por el signo zodiacal, leemos de qué signo somos y decimos, bueno, yo soy de este signo, sí, sí, así soy. Y miren, el esoterismo es como una ciencia y muchas personas creen en ello. Y gracias a Giordano Bruno, quien dio la vida en una hoguera a sus 52 años, por investigar y estudiar y decir este pensamiento. Muy bien. Tenemos a Galileo Galilei. Él nace en el año de 1564. Igual, estamos por ahí, chicos, en el siglo en el que se crea el virreinato del Perú, si lo comparamos a territorio peruano. Galileo Galilei fue un astrónomo y físico italiano. Recuerde que Italia empodera también esta corriente de la ciencia. Pionero de la mecánica moderna. Fue el pionero de hacer las ruedas, lo mecánico, ¿no? Como los telares, por ejemplo, antes era a mano y los telares lo hicieron mecánico para poder producir mucho más telas. Él crea en el año de 1609 el anteojo ocular divergente, que era lo que le decía, el que precede al telescopio, que puede guiar a los caballeros del mar a poder encontrar su destino. Dicho anteojo permitía ver imágenes aumentadas de objetos lejanos. Fue este su gran inventor, mis queridos estudiantes, Galileo Galilei. Galileo fue procesado por la Inquisición en el año de 1633. Fue obligado a desdecirse de sus afirmaciones, bajo la amenaza de morir en la hoguera. La leyenda de este gran hombre, de este gran científico, dice que él murmuró, aun cuando él tenía que desdecirse, porque imagínense que tú sabes lo que estás diciendo, lo quieres fundamentar, pero la gente era tan cerrada de mente, y él murmuró, refiriéndose, pero el mundo se mueve, en voz baja. El mundo se mueve, refiriéndose al movimiento de la Tierra en torno al Sol. Recuerden que hasta ese entonces todos creían que la Tierra era cuadrada, y decir que la Tierra era redonda era ir en contra de la Iglesia, pues, ¿no? Entonces, y él seguía diciendo lo que en italiano, ¿no? Eppur si muove, se mueve, se mueve. Se lo obligaron a decir, no, es mentira lo que yo digo, pero él seguía diciendo se mueve, porque fue el primero que creyó en el movimiento de todos los planetas alrededor del Sol. Miren todo lo que él tuvo que hacer. Y nosotros podemos aprender porque no vamos a quemar en la hoguera y no lo queremos hacer. Entonces, cuando yo estudio a estos grandes inventores, siento vergüenza, chicos. Y digo, Dios mío, gracias porque ellos han tenido que enfrentarse para dar a conocer sus conocimientos, que hoy son luz para nosotros, porque nos abrieron el camino. Y nosotros que tenemos todos estos conocimientos, no los queremos aprender. ¿Ven? Muy bien. Seguimos con René Descartes. René Descartes nace en el año de 1596. Si ustedes se fijan, todos nacen en el año de 1500. En ese año que para nosotros es primordial, porque ese año se conquista el imperio del Perú en el año de 1531. Se crea el virreinato del Perú. Y en ese año, que es la etapa moderna en el mundo, también es que todos estos científicos se lanzan al mundo a conquistar la ciencia. René Descartes es un filósofo matemático francés. Francia, Italia, Inglaterra empoderan el conocimiento